Vamos a entrar en esta parte de nuestro mensaje de hoy y quisiera invitarles a que abriéramos inicialmente el Salmo 127. Salmo 127. Y vamos a tratar apenas unos pocos versículos del Salmo como texto para nuestro mensaje de hoy. Aquí el Salmo 127, 1, ya están todos allí, dice lo siguiente, dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. ¿Y qué es en vano? ¿Qué es algo vano? Es algo inútil, algo de poco valor, ¿no? Entonces dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Hace unos años, en la ciudad de Medellín, se había construido un complejo de apartamentos, unos edificios. Ese complejo de apartamentos se conoce como el The Space. Y fue un proyecto de 6 torres. Estaba ubicado en el sector exclusivo del Poblado. Y su construcción tardó 7 años. Era muy bello y todo el mundo compró y qué felicidad. Pero la torre número 6 se derrumbó sin aviso el 12 de octubre del 2013 y dejó un saldo de 12 personas muertas. Las investigaciones entonces vinieron y concluyeron que en el diseño y la ejecución de esa obra habían habido contratistas corruptos e inmorales que por ganar dinero construyeron con materiales no tan buenos y no hicieron todos los estudios necesarios. Y por eso se derrumbó. Y me estaba yo acordando de lo que dice aquí. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Ahora, la iglesia se asemeja a un edificio. Leemos en Efesios 2, 19, 22, sin perder de vista 127, el Salmo donde estamos, pero en Efesios 2, 19, 22, Efesios 2, 19, 22, dice lo siguiente, pero leamos desde el 20, Efesios 2:19, desde el 19 mejor, sí, está bien, dice. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Eso es para nosotros la iglesia. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. De manera que aquí se plantea esto, la iglesia se parece a un edificio que tiene muy buenos cimientos, claro. La palabra de Cristo, el propio Señor, es la roca principal. Y todos nosotros estamos siendo como edificados en esta obra de Dios. Pero volviendo a eso del Salmo 127, 1, donde estamos, uno encuentra entonces que Dios es el que edifica, ¿no? Ahora, algunos que desean el crecimiento de la iglesia, a veces se desesperan y empiezan a decir,
esta iglesia no crece, vean, no es como aquella mega iglesia y como esta otra mega iglesia, y mire, aquí siempre los mismos con las mismas, dicen algunos. Y se desesperan y critican al pastor o critican a los líderes. Pero ¿quién es el culpable si la iglesia no crece? ¿Quién es el culpable si la iglesia no crece? Porque una vez yo estaba oyendo a dos pastores hablando de este tema y entonces había un pastor que decía: yo he evangelizado, yo he dado literatura, yo he regalado Biblias, salimos en la radio en todas partes y son pocos. Entonces le preguntó a otro que por qué. Y el otro le dijo: no, pues yo hago todo lo que pueda, pero si la iglesia no crece, eso no es mi culpa. Yo no soy culpable. Porque en términos absolutos, si la iglesia no crece, el culpable es Dios. ¿Verdad? Aunque hay muchas iglesias que dicen que somos nosotros, pero es Dios. Ahora, los hombres en su arrogancia y engreimiento hacen planes y proyectan grandes empresas, confiando en su propia sabiduría, pero muchos no tienen en cuenta a Dios en sus proyectos. Algunos piensan que si una iglesia no crece es porque no tiene un programa especial. Entonces dicen: la iglesia que crece es porque tiene un programa popular, o porque el pastor es un buen comunicador, o porque los líderes son sabios. Y vea esa iglesia tan floreciente. Ahora, todos esos factores pueden estar presentes en una iglesia en crecimiento, pero detrás de todo está Dios, Dios mismo. Es Dios quien hace crecer la iglesia a través de su evangelio por su gracia. En cierta ocasión, eso está en Marcos 13:1, Marcos 13:1. En cierta ocasión el Señor hizo un comentario con sus discípulos. Marcos 13:1. Marcos 13:1. ¿Sí? Dice aquí: saliendo Jesús del templo en Jerusalén, le dijo a uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Y tal vez le señaló el mismo templo, que era un templo majestuoso, impresionante. Y Jesús respondiendo le dijo: ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿Quién iba a creerlo? ¿Quién iba a creer eso? Y resulta que en el año 70 después de Cristo, después de que el Señor ya había resucitado, los ejércitos romanos rodearon Jerusalén, la asaltaron y la quemaron, destruyeron todo. Y nunca más volvió a haber templo en Jerusalén. Y se acabó Israel, el tal pueblo escogido de Dios, y fue disperso por todas las naciones hasta el día de hoy. En el lugar donde estaba el templo hoy, ahí es un lugar de adoración de una religión pagana. Y mire usted que hace unos años algunos deseaban que nuestra capilla, yo llamo a esto una capilla, porque es que si digo que esto es un templo es muy, muy majestuoso, porque es que es un templo es otra cosa, ¿no? Un templo es grande. Entonces yo le digo la capilla. Entonces alguien quería que agrandáramos nuestra capilla porque era que tenía que sobresalir, porque está como escondida aquí en este lugar. Y alguien dijo que hiciéramos una cúpula, o sea, es una especie de cono, y encima la cruz. Otro dijo: no, coloquemos solamente una cruz. Y en la iglesia en ese momento había alguien que decía que era arquitecto,
Después supimos que pues no era del todo arquitecto. Y entonces él vendió la idea y todos nos emocionamos, vamos a hacer, y entonces alguien dijo, no, no hagamos una cruz, hagamos 3 cruces, mejor. Y invertimos un dinero y levantaron una estructura impresionante aquí que duró un poco de tiempo. Y todos estábamos felices, llenos de orgullo, hicimos un culto y todo eso. El arquitecto enviaba fotos a todo el mundo diciendo que él había construido una iglesia. Pero pasaron unos días y tuvimos que tumbarla porque había sido mal construida. Y amenazaba ruina. Por eso ya no están las 3 cruces. Bueno, si uno cree en la soberanía de Dios, es decir, que Dios todo lo puede, sabe que nada se terminará o permanecerá en pie si Dios no lo permite. De manera que es necesaria la entera dependencia de Dios para el éxito en todo lo que se emprende. Y eso en las cosas materiales, ¿no? Aquí está diciendo el Salmo 127 que si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. En vano. Cualquier casa. Eso en lo material, ¿no? Pero en lo espiritual está el mismo principio. Si Dios no está presente en nuestra vida para ayudarnos a edificarnos, va a ser muy difícil. En todo, en la familia, por ejemplo. Miremos el Proverbio 24:3. Proverbio 24:3. Proverbio 24:3. ¿Qué dice allí? Dice, con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará. Y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. Ahora, cuando la Biblia habla de la casa, a veces se refiere también a la familia. Y lo que está diciendo aquí es que si no es Dios el que edifica nuestra familia, en vano son los buenos consejos, en vano son las exhortaciones. Dios ha de estar presente en nuestra obra, por ejemplo en la edificación de la familia, si no, de nada sirve. Y lo mismo pasa en la obra de Dios. Cuando nosotros hablamos de la obra de Dios estamos hablando de todo el trabajo de la iglesia. Tiene que ver con la evangelización, con el establecimiento de iglesias. Si no es Dios el que edifica la iglesia, en vano trabajamos nosotros. Ahora, desde hace varios años apareció en el escenario evangélico mundial una doctrina que se conoce como el iglecrecimiento. Entonces aquí llegaban especialistas en iglecrecimiento. Me acuerdo que enviaron un misionero bautista que era experto en hacer crecer las iglesias. Y esa enseñanza plantea que si las iglesias quieren crecer, deben adoptar todas las técnicas modernas de la empresa secular, de tal manera que el crecimiento de una iglesia dependerá de las proezas empresariales y el genio de sus ejecutores. Entonces hay que incorporar a la iglesia los grandes principios de la administración y de la empresa, y esa es la manera como la iglesia crece. Y muchos lo hicieron y parece que a algunos les resultó. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice otra cosa. Primera de Corintios 3:7. Miremos Primera de Corintios 3:7. En 1 Corintios 3:7, aquí el apóstol Pablo le está hablando a la iglesia de Corinto, ¿no? Y entonces aquí en el versículo 7, alguna vez lo vimos, le dice lo siguiente a la iglesia en esta carta:
Ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. ¿Qué pasaba en la iglesia de Corinto? Aquí en los versículos anteriores dice que en la iglesia de Corinto habían dos líderes principales, el apóstol Pablo y Apolos. Apolos era un convertido a Cristo, dicen que era un varón elocuente, un gran orador, un gran predicador. Ellos eran líderes en la iglesia de Corinto. Pero resulta que la iglesia, por necia, empezó a formar partidos y bandos. Entonces unos empezaron a decir, no, a mí me gusta es como predica Pablo. No, yo estoy es con Apolos porque es que Apolos, ese sí es un predicador de verdad. Y tan buena persona, tan buen orador. Eso fue una necesidad de la iglesia. Entonces Pablo empieza a decir aquí que el responsable del crecimiento de la iglesia es Dios. Por supuesto que nosotros trabajamos en la predicación, la oración, el discipulado, muchas cosas que tenemos que hacer en la iglesia. Hacemos todo lo posible, pero finalmente si Dios no edifica la iglesia, en vano trabajamos nosotros. Porque nosotros no tenemos el poder para convertir a nadie. Eso es trabajo de Dios. Uno habla de Cristo y convence y habla y tal, pero si el Espíritu Santo no le abre el corazón y lo ilumina y lo convierte a Cristo, ahí quedó lo que le dijimos, vanamente. Y todo es así en nuestra propia vida. Y por eso allá en el Salmo 121:1 dice otra cosa. Vuelvo a leerlo, dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Entonces aquí habla también de cuidar la ciudad. Está diciendo que si no es Dios el que cuida la ciudad, en vano es la guardia que se tiene. Ahora nosotros sabemos históricamente que las ciudades antiguas estaban rodeadas de poderosos muros debido a los asedios continuos de los enemigos. Por ejemplo, se habla de los muros de Jerusalén. Encima de esos muros, que eran bastante anchos, pues la gente andaba. Y allí habían centinelas armados que miraban por encima de los muros si venía el enemigo. Y habían unas grandes puertas que cerraban a las 6 de la tarde en algunas ciudades. Tomar una ciudad era algo complicado que podía durar meses cuando un ejército atacaba esas ciudades amuralladas. Nadie podía entrar ni salir cuando los ejércitos rodeaban la ciudad que querían invadir. Y a veces la gente que vivía en la ciudad moría de hambre. Era la única manera de derrotarlos. De manera que nadie podía entrar ni salir, y cuando el ejército enemigo lograba escalar o romper el muro, la destrucción era total. A veces en las películas se ven eso, ¿no? Películas romanas. Es por eso que David oraba por la ciudad. Uno lee en el Salmo 122, vamos a mirarlo, está ahí al lado, creo, de donde estamos, en algunas Biblias. Pero en el Salmo 122, versículo 6, ¿qué dice? Dice, pedí por la paz de Jerusalén, dice David. Sean prosperados los que te aman, sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros diré yo, la paz sea contigo. Por amor a la casa de Jehová, o sea, al templo, nuestro Dios, buscaré tu bien. Porque una invasión era una tragedia. Y eso sucedió en Jerusalén en el año 587, mucho antes, ¿no? Hubo una invasión terrible.
los ejércitos babilonios llegaron y asolaron la ciudad. Usted cuando lea el Antiguo Testamento, lea Nehemías y ahí encontrará esto, ¿no? Primera y Segunda de Reyes, los profetas hablaban de esto también. Fue algo terrible, quemaron la ciudad y la gente salió en grandes cantidades esclava hacia Babilonia. Ahora, ¿por qué cayó Jerusalén? La ciudad amada, la santa ciudad de Dios, como se le llamaba. Pues cayó porque así lo quiso Dios, pero también cayó como castigo por los pecados del pueblo. Y es por eso que aquí en este Salmo David dice, si Jehová no cuida la ciudad, en vano cuida la guardia o vela la guardia. Puede haber ejércitos cuidando, centinelas, pero eso no garantiza nada, porque el Señor es el verdadero guardián de nuestras casas. Eso no quiere decir entonces que no vamos a hacer nada. No, hacemos todo lo que está a nuestro alcance, pero finalmente tenemos que depender de Dios, porque solo Él cuida la ciudad, solo Él edifica, solo Él hace que las cosas permanezcan. Pero también la Biblia dice que Dios nos cuida a nosotros, sus hijos. Por ejemplo, en el Salmo 121. ¿Qué dice el Salmo 121? Vamos a mirarlo un momento. El Salmo 121 dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Ahora a nosotros, la iglesia. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Qué bendición de salmo y de promesas. Dios cuida de sus hijos. De manera, hermanos, que si el Señor no hace prosperar su obra, todo es en vano, porque el constructor principal es Dios. En cierta ocasión, Jesús le preguntó a Pedro algo. Está en Mateo 16, 18. Mateo 16, 18. En Mateo 16, 18, el Señor está con sus discípulos y le preguntó, y la pregunta está sobre todo en el versículo 15 de Mateo 16. Creo que vale la pena leer desde el 13. Dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Está el Señor allí en un momento y le dice a ellos, cuéntenme una cosa, ¿qué anda diciendo la gente de mí? ¿Qué dice la gente de mí? ¿Quién soy yo? Ellos dijeron, bueno, unos que tú eres Juan el Bautista, otros que eres Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas que ha resucitado tal vez. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y la verdad es que para conocer a Cristo, eso es una revelación, algo que el Espíritu Santo hace en nosotros, hasta el punto que llegamos a decir, Jesús es Dios, Jesús es Dios, Jesús es mi Salvador. Eso solo lo da Dios. 18. Le dice Jesús, y yo también te digo que tú eres Pedro,
Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, el Hades es el infierno o la muerte, no prevalecerán contra ella. Entonces Jesús mismo le dice a los discípulos, edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no podrán contra la iglesia, ni el diablo ni los demonios podrán contra la iglesia, ni las fuerzas del mal. Es lo que está diciendo el Señor acá. Y todo eso para decir entonces que Dios cuida de su iglesia. Menos mal. Y esto puede aplicarse naturalmente cuando leemos ahí en Salmo 121, 2, que dice, si Jehová no guarda la ciudad, guarda o cuida la ciudad, en vano vela la guardia. Lo aplicamos a la iglesia, claro, Dios cuida la iglesia. Puede aplicarse a nosotros. Agustín, ¿quién era Agustín? En el siglo IV era un famoso padre de la iglesia, como se conoce. Algunos dicen que fue el mejor teólogo de ese momento del Nuevo Testamento. Aunque bueno, la Iglesia Católica lo canonizó y después Agustín también cayó en algunos errores, pero él predicaba las doctrinas paulinas al pie, como dice el Nuevo Testamento. Agustín llamó a la iglesia la ciudad de Dios, la ciudad del Dios vivo. En esa ciudad nosotros somos santos y conciudadanos de esa ciudad. Y por eso entonces, pensando en lo que él dijo y lo que dice la palabra, cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de velar, vigilar para que la iglesia continúe. La iglesia tiene muchos peligros, peligros de afuera, peligros de adentro, decía Pablo. Y tiene que vigilar para prevenir herejías, errores, pecado. Y sin embargo, toda esa vigilancia y cuidado que nosotros podamos hacer es en vano si el Señor no es el que la guarda, la iglesia, el que vela por su pueblo para bien, para que no nos pase nada y no suframos daños terribles. Él está despierto, nunca se duerme, y es constante noche y día, y nos guarda con su poder. Por eso en el Salmo 121, ahí está al lado, lo dice, ya lo leímos, dice que Él no se duerme, no se adormecerá ni guardará, ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es nuestro cuidador, es la sombra sobre nosotros para no cansarnos y permanecer. ¿Y por qué también esto es cierto? Porque es que nosotros no estamos aquí por accidente. Esta mañana nosotros no estamos aquí porque no fue que las cosas se dieron. Yo tenía planes de hacer otra cosa y no, pues cogimos para la iglesia. Estamos aquí es porque Dios nos trajo aquí. Y si estamos comprometidos con la iglesia, pues estamos en el plan de Dios. Y aquí en la Biblia nosotros encontramos que ese plan de Dios, la fundación de la iglesia, era algo que estaba en la mente de Dios desde antes de la fundación del mundo. Vamos a mirar Efesios 1:4. Efesios 1:4. ¿Qué dice Efesios 1:4? Aquí el apóstol Pablo está hablando naturalmente de nosotros, de la iglesia, ¿no? Dice que Dios nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Esto es algo impresionante, maravilloso. Antes de que Dios creara, cuando no había nada, en la mente de Dios ya estaba usted, ya estábamos nosotros, estaba la iglesia, antes de todo. Y también aquí en la Biblia dice que la venida de nuestro Salvador para dar su vida por nosotros en la cruz
también estaba en la mente de Dios desde antes de la fundación del mundo. Miremos Primera de Pedro 1:18. Primera de Pedro 1:18. Primera de Pedro 1:18. Dice aquí el apóstol lo siguiente, Primera de Pedro 1:18. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Vea usted la maravilla y la sabiduría de Dios. Eso también estaba en la mente del Señor. Y Dios se aseguró de que se cumpliera su plan en Cristo, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo. De manera, hermanos, que, claro, Dios es soberano, todo lo que Él ha planeado se cumple. Pero a la vez nosotros también somos responsables, ¿no? Dios cuida su iglesia, pero a la vez nosotros también vigilamos, tenemos que hacerlo. Y para cumplir ese trabajo, ¿qué se necesita? Volvamos al Salmo 127:1, donde comenzamos. Salmo 127:1 dice, volvamos a leerlo, dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si no es Dios el que edifica la iglesia, todo, nada sirve. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Si el Señor no nos cuida, pues no sirve de nada. Dice, por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. ¿Qué quiere decir eso? Es lo que está ahí. Hay personas que madrugan, llegan tarde, trabajan y trabajan y trabajan y llegan a la mesa del comedor y hay poco. Y peor, no pueden dormir. Porque dice aquí que el sueño es la bendición de Dios, ¿no? Entonces ese versículo 2 nos enseña y nos previene contra un peligro también para nuestras vidas. Y es lo que se conoce hoy como la adicción al trabajo. ¿Usted había oído hablar de eso? Hay gente que es adicta al trabajo, ¿no? Nuestro trabajo es en vano cuando nosotros no estamos haciendo las cosas con la participación de Dios. Y lo que está diciendo aquí es que cualquier trabajo es excesivo. Si es excesivo es malo, o cualquier trabajo excesivo es malo, porque muchas veces uno trabaja y trabaja y las cosas no salen conforme a lo que uno piensa, porque Dios está ahí de por medio, ¿verdad? Entonces hay que trabajar para ganar dinero y para tener lo necesario, claro, pero hay que tener cuidado porque si no está Dios en nuestros proyectos, uno puede terminar a través del trabajo descuidando su matrimonio, sus hijos, su familia y todo. Y por eso tenemos que encomendar todas las cosas a Dios. Bien, hermanos, conclusión a esto. ¿Cuáles planes tiene Dios para nosotros como iglesia? No lo sabemos. Yo no sé. Pero sí podemos estar seguros de que Dios quiere lo mejor. Porque Él nos ama, dice la Escritura. Podemos además manifestarle esto a Dios en nuestras oraciones. ¿Usted quiere que esta iglesia perdure? ¿Usted quiere que esta iglesia se mantenga y sea floreciente? Pidámosle al Señor eso.
y a la vez comprometámonos para serle fiel a Él y servirle pase lo que pase. Y recuerde lo que dice el libro de la sabiduría, el libro de Eclesiastés dice, hace una pregunta: ¿qué provecho tiene usted con lo que se afana debajo del sol? ¿Dónde está Dios en sus planes? ¿Dónde está Dios? Y eso tiene que ver con la iglesia, la cual es el cuerpo de Cristo y nosotros miembros de esa iglesia. Y la iglesia es el plan de Dios, perfecto. Nuestro trabajo en la evangelización, ¿cuál es? Es orar por las conversiones, compartir el evangelio en todo momento que lo podamos hacer, compartir el evangelio lo mejor que podamos, porque es que el evangelio es poder de Dios para salvar a todo aquel que cree. Hacerlo con sencillez y con claridad, compartir el evangelio con inteligencia, buscar esas oportunidades tal vez. Ahora, nosotros no podemos asegurar de que una persona se convierta en cristiano, no. Le hablamos de Cristo, le decimos, mire, Jesucristo es esto y esto y esto, ¿verdad? Él vino a morir por nosotros en su grande amor, tenemos que creer y arrepentirnos, eso es lo básico, pero yo no puedo asegurar que la persona se va a convertir por eso, no lo sabemos. Hay muchos que le hemos compartido el evangelio y no han escuchado y se han muerto sin Cristo. Por eso, si Jehová no edifica la iglesia, en vano trabajamos nosotros. Ahora, nosotros los mayores vamos partiendo. Y con eso no quiero decir que es que yo estoy enfermo de gravedad o cosas así, pero es una realidad. Nosotros vamos partiendo, pero ustedes los jóvenes son los llamados por el Señor a seguir propagando el evangelio por medio de la iglesia, la cual somos cada uno de nosotros. Y si lo hacemos sinceramente, con honestidad, con amor, Dios estará ahí ayudándonos a que la iglesia avance. Nada la puede destruir, porque Jesús le dijo a Pedro, las puertas del infierno no pueden contra ella. Así las cosas, hermano. Entonces, ¿quiénes somos nosotros? ¿Quién soy yo? Somos sembradores del evangelio, regadores del evangelio, abonamos el evangelio, pero el crecimiento lo da Dios. Eso lo dijo el apóstol por inspiración del Espíritu Santo a la iglesia de Corinto. No tenemos nada de qué jactarnos. No hay poder en nosotros, porque el poder está en el evangelio. En 1 Corintios 15:10, vamos a mirar el último versículo. 1 Corintios 15:10. 1 Corintios 15:10. Mire lo que decía Pablo. Y Pablo era un hombre tremendo. Dios lo usó para plantar iglesias, como leemos en la Biblia, ¿verdad? Pablo hubiera podido ser el personaje del año, el número 1, sentirse orgulloso. Mire todo lo que yo he hecho, todo lo que he edificado. ¿Y sabe qué dice Pablo aquí en 1 Corintios 15:10? Por la gracia de Dios soy lo que soy. O sea, sin la gracia de Dios no soy nada. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pablo dice que aún todo su trabajo lo pudo hacer por la gracia de Dios y que Dios estuvo con él y que por eso logró.
hacer toda esa obra misionera tan impresionante que encontramos en los Hechos de los Apóstoles. Entonces, hermanos, ¿quién soy yo? ¿Quiénes somos nosotros? Servidores de Dios que lo único que hacemos es orar por el pueblo perdido, por la gente que está en el pecado y en la perdición, oportunidad que logremos, hablamos de Cristo, regalamos una Biblia, regalamos algún tratado, invitamos a la iglesia, hasta ahí. Lo demás lo hará el Espíritu Santo. Eso fue una cosa que me dijo una vez un pastor, porque yo le dije, mire, yo estoy preocupado por una familia que yo no sé cómo hablarle ya de Cristo, a ver si sigue al fin en la iglesia. Y él me dijo, mira, haga una cosa, regálele una Biblia y deje que el trabajo lo haga el Espíritu Santo. Punto. Y eso es la verdad. Él es el que mueve nuestros corazones, mueve las personas, los lleva a la palabra, les da el arrepentimiento y la fe para que se conviertan a Cristo. Por eso el crecimiento lo da Dios. Nosotros hacemos lo que esté de nuestra parte, claro. Tenemos que orar por la iglesia, orar por la gente, orar por los perdidos, predicar el evangelio, todo lo que podamos hacer en la red, versículos que estén allí instalados, los mensajes, todo eso para que se predique el evangelio. El trabajo lo hace el Espíritu Santo en el corazón de las personas. Vamos a orar, hermanos, para terminar. Querido Padre, te damos infinitas gracias en este día, Señor. Gracias, Señor, por las Escrituras, por tu palabra. Señor, tú nos has dado este lugar para que se predique el evangelio, para que aquí podamos enseñar a otros. Y este lugar, Señor, te pertenece. Y solo tú lo puedes cuidar, lo puedes edificar, a menos que quieras otra cosa. Padre Celestial, muchas gracias por todo el tiempo que tú nos has ayudado a estar aquí congregados y a ministrar tu palabra. Y estamos listos, Señor, a seguir tu dirección, cual sea. Nosotros, Señor, estamos agradecidos por estas oportunidades que tú nos has dado que no merecemos. Bendice a cada hermano que está aquí, a cada familia que está comprometida y es fiel con este rebaño, con tu iglesia, con tu obra, Señor. Es un privilegio que no merecemos. Por eso, Señor, te adoramos en esta hora y te damos gracias por todo lo que tú has hecho por nosotros hasta hoy. En el bendito nombre de Jesucristo damos gracias. Amén.